Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a resolver un circuito eléctrico utilizando las leyes de Kirchhoff y evidentemente también vamos a utilizar las nociones de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Lo primero que tenemos que realizar es el acomodo de los signos para las diferentes fuentes de voltaje y bueno, eligiendo una dirección correspondiente a las respectivas intensidades, nos daremos cuenta cuál será de pronto la orientación de nuestro sistema eléctrico. Entonces, para comenzar, primero asignamos los signos del voltaje. Sabemos que cuando se tiene esta línea más pequeña es la que tiene un signo menos. Voy a modificarlo de tamaño. Tenemos que aquí va a ser un menos. Y aquí tenemos un más. Entonces ya sabemos aquí que nuestra fuente de voltaje inicia con menos y termina con más. Lo mismo hacemos para la parte de los 8 volts. Sabemos que la más corta siempre va a ser la que tiene el signo menos, mientras que la más grande va a ser la que tiene el signo más. Muy bien, ahora derivado de esta parte vamos a encontrar las respectivas orientaciones de nuestra intensidad. Entonces, por ejemplo, podemos asumir, pensemos I1. La intensidad 1 por ejemplo, vamos a colocarla en otra tonalidad. Pensemos en color rojo. Y 1 va a ser la que es en dirección de A hacia B. Vamos a elegir aquí una orientación que finalmente no depende de la fuente de voltaje, justamente porque no tenemos. No obstante, sabemos que va a ir en este sentido. Entonces, por ejemplo, déjenme nada más aquí ponerle un grosor correspondiente y también vamos a cambiarlo de color. Pensemos en un color mostaza. Entonces, la intensidad 1 va en esa dirección, es decir, parte del nodo A hacia el nodo B. Y bueno, posteriormente vamos a hacer los mismos para la intensidad 2 y la intensidad 3. Por ejemplo, la intensidad 2 que vamos a nombrar la que va aquí, la intensidad 2, o si no, de pronto aquí lo ponemos. Entonces, la intensidad 2, recordemos que debe ir de ir en la misma dirección que la dirección de voltaje. Por lo tanto, podemos asumir que va a ser en esta dirección. Déjenme cambiar la dirección de la flecha. Entonces, deberá de ir en esta dirección la intensidad 2. Voy a ponerle un color distinto con el objetivo de que podamos diferenciar cada una de ellas. Bien, pensemos en color rosa. Y bueno, la intensidad 3 la vamos a definir en dirección hacia la fuente de voltaje. Entonces sería de igual manera como la intensidad 2. Vamos a colocarlo de esta forma. Pensemos, vamos a ponerle otro color para que no nos confundamos. Muy bien, una vez que ya tenemos las direcciones de las intensidades, vamos ahora y a través de esto asignar las direcciones de las resistencias. Por ejemplo, vamos a tomar aquí una de menos y vamos a ponerlo en otro color. Pensemos de pronto, rojo, a ver. Ok, a ver. Ok, yo creo que morado podría estar bien. Entonces, por ejemplo, la dirección de la que va a llevar la resistencia va a ser la misma que de la intensidad, pero vamos a empezar con un signo de más, es decir, va a comenzar con cierta energía, pero va a terminar con una energía eléctrica menos. ¿Por qué? Porque recordemos que por definición una resistencia es la oposición a la corriente eléctrica. En sí lo que hacemos es como si estuviéramos viajando en este camino escalonado y entonces es evidente que terminamos con menos energía. Entonces
Entonces, bueno, siempre va en la dirección que hayamos puesto la intensidad. Si fuese del lado contrario, entonces aquí iniciaría en más y aquí terminaría en menos. Bueno, continuamos entonces con la parte de las asignaciones de los signos y, por ejemplo, para la resistencia de 4 ohms inicia aquí porque la dirección de I3 va hacia este sentido y termina con menos. Aquí vamos a colocar menos. Muy bien. En situaciones, por ejemplo, de la resistencia de 1 ohm, tendríamos entonces que el positivo quedaría en esta posición. Ok, déjenlo muevo un poquitito. Y aquí terminaría con signo menos. Muy bien, entonces, por ejemplo, ya teniendo estos datos en consideración, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para encontrar las intensidades involucradas. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera ley de Kirchhoff. Déjenme aquí duplicar. Primera ley de Kirchhoff o nodos. Muy bien, lo hemos puesto en este color azul. Yo creo que un azul más claro, más fuerte, perdón. Entonces, en la primera ley de Kirchhoff, nosotros vamos a estar sobre el entendido de, como habíamos comentado de manera coloquial, la intensidad que entra es la misma con la que sale. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en estas intensidades, sabemos que, por ejemplo, I1, voy a cambiarle de tamaño aquí, I1 es igual a la suma de, ok, y por ejemplo puedo igual a la suma de I2 más I3. Y ya tenemos nuestra primera fórmula derivada de la ley, de la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos. Entonces, ojo, aquí se me olvidó la otra H. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a aplicar ahora la segunda ley. Segunda ley de Kirchhoff o bien ley de mallas. Muy bien, entonces una vez que ya llegamos a esta parte, entonces vamos a considerar algunas mallas en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí malla 1, M1, que va a ser justamente esta parte. Voy a ponerlo en una tonalidad distinta. Pensemos en color carmín. Y la malla 2, que sería justamente esta que tenemos acá. La malla 2 tendríamos nosotros. Ok, aquí va a ser 2. Pero sí es evidente que tenemos que ponerlo en otra tonalidad. La malla 2. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, para las situaciones de la malla 1? Bueno, para la malla 1 nosotros tendríamos lo siguiente. Sabemos que tenemos que elegir un punto, pensemos el punto B y vamos a recorrerlo en la dirección en cómo, mejor empezamos con A. Claro, es lo mismo, nada más que es la situación de los signos, no importa. Ok, entonces empezamos desde el punto A para regresar al punto A. Entonces comenzamos y notamos que aquí dice más a menos, entonces va a ser un menos y vamos a tener 2 multiplicado por la intensidad 1. Entonces, por ejemplo, de aquí lo que hacemos es multiplicar por la intensidad 1. Muy bien, posteriormente seguimos y seríamos aquí de más a menos, me queda menos 1 por I2. Muy bien, seguimos recorriendo el circuito y llegamos a menos a más, me queda más 5. Y esto, una vez cuando terminamos en el punto A, es igual a 0. Muy bien, aquí lo que podemos hacer es justamente
la parte de la sustitución de I1, pero bueno, ahorita simplificamos. Vamos a crear ahora la malla 2, las ecuaciones asociadas a las mismas. Ok, en la malla 2, por ejemplo, vamos a comenzar desde un punto. Vamos a tomar aquí AB. Entonces, por ejemplo, recorremos empezando desde aquí. Aquí decimos de menos a más hay 8 volts. Entonces va a ser 8. 8, seguimos recorriendo, de más a menos, sería menos 4 y aquí está involucrada la intensidad 3. Intensidad 3. Muy bien, recorremos y vemos que para llegar nuevamente al punto B sería de más a menos, hay menos y va a ser I1. I1 y esto es igual a 0. Bueno, aquí se nos olvidó poner que se multiplica por 2 porque la resistencia involucrada es justamente aquí la que tenemos de 2 ohms. Muy bien, recordemos que podemos pausar el video y anotar las ecuaciones correspondientes. Muy bien, entonces llegado a este punto, lo que podemos hacer, voy a duplicar diapositiva y voy a encontrar aquí todas las ecuaciones asociadas que tengo. Entonces, por ejemplo, ok, el circuito lo voy a mantener. Voy a ponerlo hacia acá. Y, por ejemplo, aquí me voy a olvidar de esto de la primera ley, la malla 1, y solamente me voy a enfocar en las ecuaciones que tenemos. Por ejemplo, si de aquí sustituimos a I1, o bien, por ejemplo, I2, que es lo que estamos acostumbrados, nosotros podemos afirmar que I2 es igual a I1 menos I3. Ok, ¿cómo está eso? Muy bien, a ver. I2 es igual a I1 menos I3. Muy bien, aquí voy a poner su despeje. Aclaro, es exactamente lo mismo. Nada más que tenemos que cambiar la situación de las ecuaciones mismas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar lo de malla 2 y sabemos que, por ejemplo, aquí podemos pasar el menos 2 y 1 está restando, pasa sumando. Entonces, a ver, aquí me va a quedar, quito va a ser menos I2 más 5 es igual a más 2 y 1. Entonces aquí lo ponemos como positivo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, el I2 que está restando también pasa sumando y me va a quedar como 2 y 1 más I2. Ok, aquí un momento, por favor. Más 1 por I2 me va a quedar únicamente I2. Muy bien, ahorita vamos a hacer las ecuaciones correspondientes y aquí, por ejemplo, de igual manera, tanto I1 e I3 lo podemos pasar. Si está, por ejemplo, restando el 2 y 1, pasa sumando y entonces me va a quedar igual a 2 y 1. Y de igual manera, entonces sabemos que 4 y 3 que está restando, pasa sumando y me va a quedar 8 es igual a 2 y 1 más 4 y 3. Muy bien, y las ecuaciones a considerar serán justamente las que voy a señalar con color azul. Entonces, por ejemplo, tengo aquí esta ecuación y también esta ecuación. Bueno, voy a duplicar diapositiva. Recordemos que podemos colocar el video en pausa y para anotar los respectivos detalles. Muy bien, entonces, por ejemplo, habíamos quedado que únicamente las de azul iban a ser nuestras ecuaciones oficiales, si lo queremos llamar así. Pero más aún, por ejemplo, lo que podemos hacer es leerlo al revés, es decir, 2 y 1 más y 2 es igual a 5. Es igual a 5 y en este caso 2 y 1 más 4 y 3 es igual a 8. Es igual
a 8. Y ya tenemos esas tres ecuaciones. Ahora, en este sentido, por ejemplo, voy a sustituir I2 como I1 menos I3. Entonces, voy a cambiarlo de color. Entonces, ya aquí está y ahorita seguimos retomando nuestras ecuaciones. Por ejemplo, lo voy a poner en este color como turquesa y en lugar de I2 voy a poner I1 porque eso igual lo señalo aquí a esta parte. Entonces, en lugar de I2 voy a poner I1 menos I3. Muy bien. Entonces, llegado a este punto, únicamente voy a simplificar y me va a quedar que, por ejemplo, 2 más, por ejemplo, en I1, 2 más 1 me queda 3. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar 3. I1 menos I3 es igual a 5. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones oficiales que ahora tendría será justamente la primera que tenemos acá, que vamos a señalarlo de color rojo. Nada más aquí voy a quitar la parte del subrayado. Entonces, a ver, quedamos en color rojo. Tenemos esta ecuación. Nuestra segunda ecuación tendremos que va a ser 3I1 menos I3. 3I1 menos I3 es igual a 5. Y la última que tenemos es 2I1 más 4I3, asumiendo claramente que nosotros siempre solemos despejar a I2, pero reitero, se puede hacer de cualquier forma. Muy bien. Entonces, para la ecuación que está en color turquesa y en la ecuación que está en color azul, podemos aplicar el método de solución de ecuaciones simultáneas con el método de los determinantes o bien el de Cramer. Entonces, voy a duplicar diapositiva para poner las ecuaciones que tenemos, las oficiales. Reitero, ustedes pueden pausar el video para que puedan ver los detalles y vayan anotando todo. No está difícil, únicamente tenemos que saber trabajar bien con nuestras ecuaciones. Muy bien, vamos a encontrar primero nuestro determinante principal. Entonces, el determinante principal le llamamos triángulo. Entonces, déjenme aquí poner el símbolo de triángulo. Por aquí estaba. Creo que no está. Ah, no sé, ya lo vi. Triángulo es igual y sabemos que vamos a tener aquí una situación de determinantes, pero ahorita vamos a manejarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos esta parte y nada más lo que tenemos que hacer es colocar los números que aparecen en cada una de nuestras respectivas variables, los números que aparecen adelante. Para la columna de I1 va a ser 3, aquí va a ser 2 y aquí tendremos menos 1 y aquí 4. Muy bien, entonces de aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Si multiplicamos cruzado empezando de arriba hacia abajo nos queda 3 por 4 me queda 12. Y bueno, de abajo hacia arriba multiplicamos 2 por menos 1 me queda menos 2, pero al cambiarle el signo me queda más 2. Esto es igual a 14. Muy bien. Entonces aquí aclaro, estoy realizando el cálculo del determinante principal. Voy a ponerlo en otro color. Pensemos un verde. Ok, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a calcular el determinante relacionado a I1. Para ello, déjenme, voy a utilizar otra tonalidad. Y por ejemplo, aquí tengo que ocupar un subíndice. Entonces va a ser triángulo I1. Ok, aquí tengo que ocupar otro. I1. Entonces recordemos que esto va a ser en columna de I1, quito estos números que no son 3 y 2, voy a poner los resultados, que serían 5 y 8. Muy bien, entonces de aquí me va a quedar, si multiplico cruzado empezando de arriba hacia abajo, me queda 5 por 4, me queda 20. Bueno, seguiría de abajo hacia arriba, pero cambiamos el signo. 8 por menos 1 me queda menos 8, al cambiar el signo me queda más 8 es igual a 28. Muy bien. Vamos ahora con el cálculo de triángulo I3. Entonces, este lo voy a poner, elijamos un color.
triángulo I3. Entonces, en cuestión de I1 queda igual, entonces aquí sería 3 y 2. No se nos olvide regresar porque muchas veces es como el paso difícil. Entonces, sabemos que para I3 será entonces 3 y 2 para la columna de I1. Y para la columna de I3 van a ser los respectivos resultados, que sería 5 y 8. Entonces, de aquí nos va a quedar 3 por 8, nos queda 24. Y 2 por 5 es 10, pero queda positivo. Al cambiarle el signo me queda menos 10 y esto es igual a 14. Muy bien, entonces ya hemos calculado el determinante principal, el determinante asociado a I1 y el determinante asociado a I3. Lo siguiente sería hacer los correspondientes cálculos para las intensidades. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer acá en este caso, a ver, antes que se nos olvide, voy a sintetizarlo. Reitero, ustedes pueden, en este caso, pausar el video y ver cómo es que se resuelve, para que puedan tener los detalles a la mano. I1 va a ser 28, el triángulo I1. Y finalmente, para el triángulo I3 nos quedaría 14. Muy bien, vamos a calcular I1. Entonces, por ejemplo, I1, recordemos, ok, un momento, estoy poniendo las ecuaciones de manera correcta. Tenemos aquí una fracción y va a ser el triángulo I1 dividido entre triángulo. Y entonces esto es igual, nos va a quedar triángulo I1 me queda 28 dividido entre triángulo que va a ser 14 y esto es igual a 2 amperes, que sería nuestra medida de cómo medimos la intensidad. Entonces, de aquí nos va a quedar, cuando aquí dupliquemos, vamos a calcular I3. Ok, de acuerdo a nuestra situación de los colores, aquí ya lo tendremos, sería triángulo I3 dividido entre triángulo, y entonces triángulo I3 me queda 14 y esto me queda 1 amper. Finalmente, ya tenemos que I1 vale 2 amper, I3 vale 1 amper. Y para I2 sabemos que es I1 menos I3, pero I1 vale 2 amper menos 1 amper y esto es igual a 1 amper. Entonces ya hemos encontrado las intensidades relacionadas a I1, I2 e I3. I1 vale 2 amper, I2 vale 1 amper e I3 vale 1 amper. Y eso sería la resolución de nuestro circuito eléctrico. Gracias.